Y que retomando el tema de la disciplina, eh, estábamos en esta tercera norma, eh, este tercer consejo al disciplinar, que es ser el mejor ejemplo al seguir estas normas, las normas que establecemos, las que establecimos junto a nuestra pareja, o junto a esta persona que aun cuando no viva ¿verdad? No vivan juntos, puedan estar en acuerdo. Esto es clave, amados, clave. Vamos a madurar para poder entender que el enfoque, el objetivo es tener a ese hijo o a esos hijos ¿verdad? En una sanidad, en una estabilidad, y eso se lo va a dar una relación cordial entre esos padres, aunque vivan separados. ¿Ok? Es bien importante que nunca se desautorice a una autoridad frente al hijo. Eso también lo vamos a trabajar. Pero en cuanto al ejemplo, quiero puntualizar algo. Muchas veces tengo padres, ¿verdad?, que vienen y me han dicho cómo sus hijos están tan entretenidos en lo que son pues todos estos dispositivos y los juegos. Pero yo pregunto, ¿cómo nosotros estamos modelando delante de ellos? Yo les voy a dar la perspectiva que unos niños precisamente aquí ¿verdad? En una capilla me dieron, donde niños me dijeron, les iba a enseñar una canción que habla sobre el crecer, y yo, ¿verdad?, bien emocionado, yo digo, porque todos queremos crecer. Y de momento, yo no. Estamos hablando de niños entre las edades de 7, 8 años. Yo no quiero crecer, y el otro, yo tampoco. Y así por el estilo. La cosa es que yo empiezo a preguntar, ¿por qué razón? Y fue tan devastador, lo dije el martes pasado, ¿verdad?, aquí en el servicio de oración. Fue bien devastador para mí escuchar niños con una cosmovisión bíblica completamente, con una cosmovisión de vida completamente contraria a la cosmovisión bíblica. Niños que me decían, un niño que me dijo, yo no quiero trabajar, yo quiero, porque el trabajo es un fastidio. Otro me dice, yo no quiero tener hijos porque los hijos son un estorbo. Entonces, ¿cómo estos niños, ya con esas dos aseveraciones nada más, el decir el trabajo, no quiero trabajar, eso es ir en contra del diseño que tenemos como seres humanos? Lo primero que Dios puso a hacer, y lo vuelvo y lo repito, lo primero que Dios puso a Adán a hacer fue a trabajar la tierra. El trabajo no fue una maldición. El trabajo fue precisamente el cumplimiento, ¿verdad? Porque Dios crea a este ser humano, le da su presencia, le da su imagen, le da su presencia al ponerlo en el Edén. El Edén es presencia. Y cómo entonces lo tercero que le da es trabajo. Vas a labrar. Dios no nos creó para ser vagos, y esto es una de las cosas primeras que tenemos que proyectar. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos recojan? ¿Cómo queremos que nuestros hijos den su cuerpo, ¿verdad?, al trabajo? Como siempre mi mamá me decía, que tienen que echar su cuerpo al trabajo. ¿Cómo tenemos que ¿verdad?, inclinarnos a ser trabajadores? Y cómo entonces podemos hacerlo si le estamos dando a nuestros hijos una cosmovisión errada de lo que es el trabajo, y estamos quejándonos y llegamos a la casa quejándonos del trabajo. Amados, ya eso está
conectando neuronas de una forma equivocada. Ya hay unas mentiras que se están estableciendo en esa mente, donde el niño dice, trabajar es malo. Cuando nosotros tenemos que enseñarle, trabajar es parte de tu diseño, es parte de lo que es tu propósito. Así que trabajamos desde siempre. Y una de las cosas que siempre, ¿verdad?, puntualizo, podemos enseñar aún a un bebé lo que es trabajo y lo que es responsabilidad. Desde niñito podemos enseñarle, cuando le cambiamos el pañal, el pamper, ese bebé puede echar ese pamper o el Huggies o el pañal que sea, lo puede echar a la basura. Y ya ahí lo celebramos. Excelente trabajo, muy bien, estás cumpliendo tu responsabilidad. Es tu desecho, así que tú lo echas a la basura. Y ahí ya vamos creándole ese sentido de responsabilidad a ese niño, de que es responsable de lo que él hace, ¿ok? Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué cosas estamos diciendo que están impartiendo en la mente de ese niño una idea equivocada, una idea contraria a lo que es la idea bíblica, lo que es la definición bíblica? En el primer programa de esta serie hablamos acerca de las definiciones erradas que tenemos. Definición de belleza errada, definición de grandeza errada. Cuando decimos yo quiero tener el carro o tal cosa para ser alguien, o ya estamos diciéndole a un niño que el tener algo es lo que hace que él sea alguien. Amados, eso es una mentira. El decirle a un hijo, tienes que tener una profesión para ser alguien en la vida, eso es una mentira, eso es una cosmovisión errada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tener o un carro o una casa o tanto dinero o tal profesión o tal posición para ser alguien en la vida. Ya nosotros somos alguien, ya nosotros somos imagen de Dios. Así que es bien importante cómo nos conducimos, qué cosas decimos, ¿ok? Así que tenemos que ser ejemplo no solamente en nuestras palabras, tenemos que ser ejemplo en nuestros actos. Siguiendo con las palabras, como estos niños me podían decir, o sea, no quiero tener hijos, no quiero crecer porque no quiero tener hijos. O sea, ¿por qué? Porque ese niño ya tiene en su mente que los hijos son un estorbo, porque ya ese niño se siente un estorbo para sus padres. Como muchas veces estamos profiriendo cosas con nuestra boca. Ustedes son los que me hacen gastar, entonces el niño ya se siente, o sea, como yo estoy siendo el causante del pesar de mi mamá, el pesar de mi papá, porque todo lo gastan en mí, porque nosotros como padres, en lugar de hacerlo de una forma informada, o sea, yo creo mucho en que los hijos sepan en qué nosotros gastamos, que nosotros gastamos en su ropa, que nosotros gastamos. Yo creo que es importante hacerlos conscientes a ellos, pero no culpables. Conscientes sí, no culpables. Cuando el niño y cuando lo que decimos, ya el niño está interpretando que yo soy el culpable de los gastos, que si yo fuera por mí, mi papá, mi mamá no tendrían que estar trabajando tanto, No, nosotros le vamos a dar la idea de que yo trabajo porque es parte de mi diseño, no por ellos. Yo trabajo porque yo no nací para ser un vago. Si yo fuera un vago, una vaga, ¿ok? Yo no estaría cumpliendo el diseño y el propósito de Dios en mi vida. Así que bien importante el que ese niño. Entonces, ¿cómo de momento vienen y me dicen, uno me dice, Mrs. Bunny, mi papá está hasta las 4 de la mañana jugando, el otro, y así por el estilo? ¿Cómo entonces mi mamá se pasa pegada al teléfono? Entonces yo digo, wow, ¿cómo estas quejas de que mamá y papá no se pasan todo el tiempo, lo único que quieren es jugar videojuegos? Sí, pero ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros?
¿Qué ejemplo estamos dándole nosotros? Estamos pegados todo el tiempo a nuestros aparatos electrónicos y no estamos dándole a ellos la atención. Amados, esto lo discutimos en la parte, ¿verdad? En la serie de crianza, criando en un mundo digital. Y también en la serie, lo mencionamos, en la serie del tiempo de familia. Creo firmemente que tienen que haber unos límites. De tal hora a tal hora ni hay televisión, ni hay juegos, ni hay nada de esto. Hay tiempo de conversar en familia, tiempo de estar a la mesa, tiempo de estar llevando una enseñanza, tiempo de estar compartiendo las experiencias del día, tiempo de aplicar la palabra y el consejo y la perspectiva bíblica a eso que ese niño está trayendo, a esa experiencia que ese niño está trayendo para nuestra vida, ¿verdad? Y para nosotros poderlos orientar, dirigir de acuerdo a la palabra. Vamos a pensar cuántas cosas decimos a través de nuestra boca que no están de acuerdo a la definición de la palabra, a la definición bíblica, cómo estamos viendo el mundo con unos lentes diferentes a como los ve Dios. Así que di el ejemplo en el programa pasado de que si ¿verdad? Los niños le decimos no tires los zapatos, asegúrate de que tú eres el primero que no tiras los zapatos. Si eres el primero que le dice echa la ropa en el cesto, en el hamper, ser nosotros los primeros que damos ese ejemplo y puntualizárselo. Bien importante que cuando un niño haga algo lo animemos, lo afirmemos. Excelente trabajo, muy bien hecho. Y vuelvo y repito, si lo hizo mal, entonces decirle, si mejoras esto, lo vas a hacer todavía mejor. ¿Ok? Así que bien importante tener eso en mente. Nunca critiquen o desautoricen una autoridad frente al hijo. Lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y aquí voy a leer una reflexión que comencé, que la escribí hace mucho tiempo y es parte de lo que es el manual del estudiante de nuestra institución, ¿verdad? De la Family Christian Academy. Y la reflexión comienza, dice: ¿habrán reglas en nuestras casas con las cuales nuestros hijos no están de acuerdo? ¿Habrán reglas que nuestros padres impusieron sobre nosotros, las cuales consideramos ridículas? Estoy segura que están respondiendo que sí. ¿Habrá normas en nuestros trabajos que pensamos que no tienen sentido? Creo que contestaste que sí a cada una o a alguna de estas preguntas. ¿Por qué sucede esto? No sucede para fastidiarnos la vida, sino para enseñarnos una de las lecciones más importantes y básicas que podemos aprender: la lección del sometimiento y de la sujeción. Primera de Pedro 5:5 dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si hay una característica que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida, es la humildad. Dice que Dios resiste al soberbio, pero exalta al que es humilde. Así que dice, lo contrario a la sujeción es la rebeldía. Y podemos ver su gravedad en 1 Samuel 15:23, donde el profeta, ¿verdad? Samuel dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, y como el pecado de la idolatría. Y díganme ustedes, padres, si una de las cosas contra las cuales luchamos precisamente en la disciplina es contra la rebeldía. Por Saúl hacer a su modo las cosas, tal vez por considerar ridícula o innecesaria la regla de esperar por un sacerdote para hacer un sacrificio, fue destituido de su reino, porque no quiso esperar y él mismo no siguió la regla y él ¿verdad? Degolló y hizo el sacrificio cuando él estaba establecido que tenía que esperar. ¿Ok? Entonces muchas veces podríamos pensar, pero ¿cómo es posible? Por
Si el sacerdote no acababa de llegar por Saúl, y muchos podrían decir, tuvo iniciativa. No, tuvo desobediencia, porque estaba establecido algo y él no estuvo dispuesto a obedecerlo. ¿Por qué? Porque ahí el sacrificio no era para Dios. Él estaba haciendo un sacrificio no para Dios, sino para él mismo. Él quería buscar un beneficio propio, él quería ganar una guerra y él quería entonces tenía ese sacrificio como si fuera un amuleto, como si fuera una negociación. Yo te hago esto, entonces tú me das la victoria. Entonces esa motivación de esa ofrenda, donde no era Dios el objeto o ¿verdad? El objetivo a agradar, sino era el yo. Entonces eso fue lo que hizo que Dios no aceptara esa ofrenda y él fuera destituido de su reino. Dice, tal vez lo que hizo Saúl puede considerarse una bobería al compararse con la consecuencia, pero para Dios es indispensable la obediencia y la sujeción. Tal vez somos padres que por haber estado sujetos a reglas injustas, hemos dicho que a nuestros hijos no los vamos a pasar por lo mismo. De eso hablamos en el programa anterior. Y que no los vamos a refrenar o a contrariar. Veamos la consecuencia sobre Elí y su familia por caer en este error en 1 Samuel 3:33, donde Dios dice: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Cuando buscamos agradar a nuestros hijos y perdemos de perspectiva los bloques esenciales de su carácter, estamos incurriendo en un error mortal. La sujeción no se aprende en medio del acuerdo, sino en el desacuerdo. Muchas veces el asunto no es que hagamos algo o no, sino nuestra actitud. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Si hay sujeción, hay bendición, aunque me cueste seguir normas injustas y ridículas, siempre y cuando no sea algo inmoral. Aquí siempre recalco, no es que si una persona, puede ser mi tío, mi abuelo, alguien me dice, tienes que sujetarte a lo que yo te digo y tienes que dejarte tocar y eso es inmoral. A eso yo no me puedo sujetar. Yo me sujeto siempre y cuando sea algo moral, ¿ok? Así que ese es el filtro. Podemos pensar en Jesús, quien siendo Dios y estando en desacuerdo con muchas cosas, se sujetó y vivió en obediencia. ¿Que sanó gente el día del reposo y eso estaba prohibido? Sí, pero eso fue un caso donde él tuvo que decidir entre cuál de dos principios obedecer. ¿Cuál de dos principios? ¿Obedezco el mandamiento de guardar el día del reposo o obedezco el mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo? Y si yo estuviera enfermo, yo definitivamente, ¿verdad?, buscaría mi sanidad. Así que eso mismo es lo que yo voy a hacer con esta persona que está enferma y que necesita la sanidad, ¿verdad? Hablando como Jesús, que Jesús le puede dar. Jesús escogió obedecer el mandato de amar y hacer el bien al prójimo en lugar de observar la ley de reposo. Esto también ocurre en nuestras vidas y por eso nos dio ejemplo de qué hacer. Por ejemplo, si yo veo en mi carro una persona que está enferma de gravedad en la que un minuto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, yo voy a poner eso por encima de las reglas que me dicen que no puedo pasar una luz roja. Inclusive hasta la policía nos escoltará hasta el hospital. Eso no quiere decir que negligentemente voy a pasar las luces sin mirar y llevarme a todos de frente, pues por salvar una vida estaría privando a otros de la suya. Aquí me acuerdo, ¿verdad?, el caso de Rosil y de Rodney. Eso es una de las cosas que sale en el video cuando Rosil le dice: la luz roja, ¿por qué te paras? Cómetela. ¿Por qué? Porque ella estaba en un dolor terrible. La niña la tenía cargándola en los brazos. Era inminente que ellos llegaran rápido al hospital. Y entonces ella le decía: ¿por qué paras? Cómetela. Ahí ellos tenían, ¿verdad?, que escoger entre dos principios.
o busco la forma de salvar la vida de mi esposa, de mi hija, o sencillamente ¿verdad? Busco obedecer el pararme delante de una luz roja. ¿Cuál de los dos principios tiene prioridad en ese momento? Así que siempre tengo que velar a hacer las cosas sin afectar los derechos y el beneficio de los demás. Examinemos el siguiente ejemplo. Piensa que eres el dueño de una compañía en la que le estás dando trabajo a alguien que desde el primer día recibió un reglamento y se comprometió a seguirlo. Pero ese empleado nunca ha estado de acuerdo con la norma que establece que no puede tener, por ejemplo, el pelo largo. En primer lugar, debió haberse comprometido a ser parte de la compañía si no estaba de acuerdo. Eso es falta de integridad. Si yo no estoy de acuerdo en algo y no estoy dispuesto a seguir eso, yo entonces no me afilio a eso. Eso sería falta de integridad. La respuesta sería sí, aunque no estaba de acuerdo. La respuesta sería sí, si aunque no estaba de acuerdo se dispone a sujetarse. Y sería no, si en lugar de sujetarse, tiene la agenda de ir en contra de lo establecido y contra ti, y te hace una trastada de poner en tu contra a todos los demás empleados. ¿No considerarías a esta persona una con falta de integridad? ¿No dirías, si no estaba de acuerdo, para qué se hizo parte de esta compañía? ¿No sería mejor que si no está de acuerdo con esa norma, pero valora la compañía y lo que la compañía hace por ellos, vaya por los canales correctos y con las actitudes correctas a llevar su punto? Y si aún así tú, como dueño de la compañía, decides que se quede la norma del pelo corto, ¿qué esperarías de ese empleado? ¿Que se ponga a hablar de ti y tire por el piso todo un tiempo de bendición? ¿O esperarías que ese empleado fuera lo suficientemente íntegro para sujetarse y no contaminar a otros, aunque esté buscando otro lugar donde ir a trabajar? ¿Es o no es asunto de integridad más que un asunto de que se permita o no algo que deseo? Tengamos en cuenta, amados, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Por ejemplo, en nuestros trabajos. ¿Cómo llegamos a nuestra casa hablando mal del jefe o hablando mal del compañero o hablando mal? Entonces, ¿cómo tal vez estamos poniendo nuestro punto por encima de una regla? Si hay una regla con la que no estamos de acuerdo, tenemos que ir por los canales correctos. Y si aún así se queda, cuando tú fuiste parte de esa compañía y decidiste ser empleado, tú te sujetaste a seguir las reglas. Entonces, tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. ¿Cuántas veces venimos y hay un estacionamiento que dice no se puede estacionar, está reservado, pero entonces decimos, mira qué ridículo es, eso está vacío, déjame meterme ahí? Y rompemos las reglas cuando se supone que no entres por un portón, por un lugar, seguir un flujo de tránsito, y nos metemos en contra. ¿Qué nuestro hijo está viendo? ¿Sujeción a las reglas o está viendo un ejemplo de rebeldía? Pues no nos quejemos cuando nuestro hijo entonces haga lo mismo. Entonces, ¿verdad? Y me estoy adelantando a lo que sigue después en la reflexión. Entonces, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? Esta reflexión lo hice hace muchos años atrás. Amados padres, ¿verdad? De la FCA, como cualquier otra institución, amados padres, y entonces como esto yo lo hice para la family, ¿verdad? La Family Christian, como cualquier otra institución, tiene principios y reglas que la distinguen como institución. Al ser parte de ella, nos comprometemos a cumplirlas y hacerlas cumplir aunque no nos gusten. Si el desacuerdo es tal que no podemos seguir siendo parte de ella, entonces lo mejor que podemos hacer es buscar otro lugar, sin dar lugar a comentarios o acciones que activen la rebeldía en nuestros hijos. Amados, siempre que permitamos a un hijo violar una regla, le estamos dando una llave para violarlas todas. Siempre que permitamos a un hijo que irrespete a una autoridad, estaremos dándole la llave para que se rebele ante toda autoridad, incluyendo la nuestra. ¿Qué pasará entonces cuando ese hijo llegue a un trabajo donde no esté de acuerdo con el horario o haya unas normas que considere injustas? Terminará desempleado porque se rebeló siguiendo los deseos e impulsos de su corazón, y estos fueron más importantes que la responsabilidad de mantener una familia. Los criticaremos entonces cuando fuimos nosotros quienes le dimos ese ejemplo de seguir los sentimientos y deseos, yendo contra el mundo entero si fuera necesario. Dice la palabra en Jeremías 17:9 que nada hay tan engañoso como el corazón. Ojo, hay que actuar con sabiduría,
y entender que hay algo más importante que cumplir o no nuestros deseos. Es el honrar unos valores y principios, como lo es el de la responsabilidad ante nuestros compromisos y la lealtad y el respeto. Es el que nuestros hijos vean una integridad en nosotros en la que cumplo y me sujeto a lo que dije que me iba a sujetar. Si no lo hacemos, no nos quejemos luego de que ellos no se sujeten a nosotros, pues con seguridad esa va a ser la cosecha. Padres, nuestros hijos tienen muchos amigos, pero padres tienen solo un par. Y aunque vamos a comprenderlos y a escucharlos como hace un amigo, vamos a instruirlos y a formarlos con un carácter maduro, como se supone que lo haga un padre. Así que este consejo, ¿verdad?, de seguir las normas primeramente nosotros, trasciende a muchos aspectos de nuestra vida. Y es lo que pido en este momento, lo que voy a pedir a Dios en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo. Nos diste ejemplo de sujeción siendo Dios. Aun cuando hubo momentos en que tuviste que decidir entre dos principios, entre dos buenos principios, ¿cuál de los dos iba por encima? Y en momentos como padres vamos a tener que decidir eso, pero eso es en momentos donde vamos a tener que explicarle a nuestro hijo el por qué estamos violando tal vez a alguno, porque pusimos un principio por encima del otro. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes como padres a examinarnos, a examinar todas las áreas de rebeldía que estamos teniendo en nuestra vida, comenzando con el tiempo inmesurado que estamos dedicando a lo que son los aparatos electrónicos. Cómo nuestros niños necesitan ver ese ejemplo de cómo estamos midiendo, y que no haga niños que digan: es que mi mamá se pasa metida en el teléfono y no me atiende, o es que mi papá se pasa jugando videojuegos y no me atiende cuando le hablo. ¡Qué doloroso! Qué doloroso es escuchar una cosa así, y qué doloroso todavía es el que tal vez esos padres ni se han dado cuenta. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de lo que estamos haciéndole, mal ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, para corregirlos, para ser capaces de aceptar nuestros errores delante de ellos y corregir la rebeldía juntos. Señor, ayúdanos a ser cada día más como tú, a ser padres conforme a tu corazón, Señor, que seamos ejemplo para esta generación. Señor, yo te pido todas estas cosas, bendiciendo cada familia que se ha conectado y que se conectará más adelante aquí a Coloquios de Crianza. Señor, a ti sea todo el honor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.